al igual que cada uno de sus familiares. Qué bendición tan grande podernos reunir una vez más, como el Señor nos lo ha permitido en esta mañana, para adorar, bendecir su nombre y meditar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, para escuchar su santísima palabra. Bueno, hermanos, y eh, pues todos los que estamos acá reunidos por este medio, estuvimos observando el libro de Lucas y bueno, fue un tiempo muy agradable. Pudimos ver en este libro cantidad de cosas muy maravillosas que el Señor nos permitió conocer, el Señor nos permitió aprender, el Señor en su gracia nos contó por medio de su palabra acerca de cómo fue el nacimiento de Jesús, también de cuando Jesús iba creciendo en estatura física, pero también cómo crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pudimos ver cómo el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, pero le resistió allí con la palabra santa de Dios. Y así sucesivamente vimos milagros de parte de nuestro Señor Jesucristo, milagros poderosos, milagros que, bueno, nos enseñan muchas cosas y nos llenan de entusiasmo y aún de fe. También pudimos observar momentos duros, muy duros en la vida de nuestro Señor Jesucristo, momentos que al darnos cuenta, pues, de lo que Él vivió, bueno, nos llenábamos de sentimientos, de emociones y aún sentíamos gran dolor cuando Él fue crucificado, cuando Él fue abandonado. Pero también nos pudimos gozar cuando Él resucitó de entre los muertos, cuando Dios lo levantó de entre los muertos. De verdad que estoy seguro que fue un tiempo muy especial que Dios nos concedió el haber podido observar el libro de Lucas. Creo que cada uno de ustedes están muy agradecidos con el Señor por este tiempo. Realmente fue un tiempo muy especial. Y bueno, hoy llegamos a el último pasaje del libro de Lucas. Entonces, los invito pues a que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer allí, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los versículos del 50 al 53, terminando allí el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver que Jesús parte de Betania al cielo. Jesús parte de Betania al cielo. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y en los versículos 50 al 53. Y los condujo fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el Señor por su santísima palabra, por dejarnos esa palabra al alcance nuestro. Y los invito para que oremos en esta hora.
Santísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y desde allí todo lo llenas con tu presencia. En esta hora queremos decirte que estamos supremamente agradecidos contigo. Primeramente, Señor, por el sacrificio de Jesús, por borrar nuestros pecados, Señor, por arrojarlos al fondo del mar y no volver a acordarte más de ellos. Pero también te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra santa, la cual hoy la tenemos a nuestro alcance, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque nos permites ser parte de la novia de tu santo Hijo Jesús. Gracias, Santísimo Dios eterno. En esta hora, Señor, queremos pedirte que, por favor, nos hables por medio de tu palabra. Que la introduzca, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Padre, y que seamos fortalecidos con tu palabra, Señor. Tu palabra es poder, tu palabra es sabiduría, tu palabra es gozo, Señor. Tu palabra es esperanza, tu palabra es fe, tu palabra es poder, Dios de los cielos. Y necesitamos que esa palabra, Señor, fluya en cada uno de nosotros, así como fluye la sangre por todo nuestro cuerpo, que mayormente fluya tu palabra en cada uno de nosotros, Santísimo Dios. Necesitamos tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús parte de Betania al cielo. Y el propósito de este mensaje es que usted se deje contagiar por el gozo que vivieron los discípulos luego de ver a Jesús ascender al cielo. Y entonces, a lo igual que los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de gozo, a alabar y a bendecir a Dios continuamente. Usted también tome la decisión de alabar y de bendecir y de glorificar al Señor continuamente mientras espera la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para los discípulos de nuestro Señor Jesús, la vida fue un caos terrible luego de que el Señor Jesús fue arrestado allí en el monte del Getsemaní. A ellos, a partir de ese momento, la vida se les hizo muy difícil, demasiado difícil. Ellos aún llegaron a pensar de que, bueno, que el tiempo que habían estado siguiendo a Jesús, que haber dejado sus trabajos, sus familias y todo lo que dejaron por seguir a Jesús, bueno, que realmente eso había sido en vano, ya que las cosas no resultaron como ellos esperaban que fueran. Jesús, su maestro, el que ellos creían que era el Mesías de Israel, fue arrestado, fue crucificado, murió, y para ellos fue terrible. Fue una situación muy difícil. Sin embargo, gracias al Señor porque Dios le levantó de los muertos y Dios no se llevó a Jesús al cielo sin antes él presentarse en varias ocasiones
a los discípulos y aún con pruebas indubitables, como dice la misma palabra de Dios, para que ellos fuesen nuevamente reanimados, fortalecidos a continuar en el camino que conduce a Dios. Ellos realmente estuvieron desesperados en ese lapso del tiempo, en ese lapso de tiempo de la muerte del Señor Jesús hasta que Él comenzó a aparecerse a ellos. Aún dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21 y en el versículo 3, que Pedro tomó la decisión de irse a pescar, de regresar a su vida pasada, a sus oficios pasados, y los demás discípulos tomaron la decisión también de irse a hacer lo mismo, a continuar en lo que estaban haciendo. Pero gloria al Señor, porque el Señor se reveló a sus vidas, se reveló a sus vidas ya glorificado en un cuerpo de carne y hueso, y bueno, estuvo comiendo con ellos, dándoles a entender, aclarándoles que realmente Él era Jesús y a reanimarles nuevamente para que comenzaran o para que continuaran la tarea que Dios les había encomendado. Pues en verdad estaban terminando la etapa de su vida siguiendo a Jesús, pero iban a continuar otra etapa, ya no siguiéndole a Él, estando Él presente con ellos, pero bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es que cuando Jesús iba a partir de Betania al cielo, Él bendice a sus discípulos. Jesús bendice a sus discípulos. Dice el versículo 50 del capítulo 24 que acabamos de leer. Y los condujo fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Allí en Betania, o por lo menos cerca de Betania, donde estaban ellos, en varias ocasiones los discípulos se habían reunido con Jesús cuando Él aún no había sido muerto, cuando Él aún no había sido glorificado, cuando Él estaba acá, pues, en la tierra antes de ser crucificado, antes de morir. Allí se reunieron en varias ocasiones con Él. Allí vivieron varias experiencias maravillosas con el Señor Jesús, recibieron varias enseñanzas. Allí lo vieron aún llorar. Allí pudieron ver un poderoso milagro que realizó el Señor Jesús cuando levantó a Lázaro de entre los muertos, llevando él ya 4 días de muerto. Allí vivieron momentos realmente fascinantes con el Señor Jesús. Pero sin duda alguna que este acontecimiento que estaban viviendo ahora era el momento más especial para ellos. Ahora el Señor, ya glorificado, estaba bendiciéndoles allí. Ya les había abierto el entendimiento de las Escrituras. Ya les había demostrado que Él no era un fantasma, que Él no era un espíritu. Ya había estado con ellos, ya había comido de lo que ellos le habían dado, y se encontraba allí bendiciéndoles y alzando
sus manos les bendecía. Esas manos, como cantábamos ahorita, esas manos que antes de morir, ellos realmente tuvieron el privilegio de observar esas manos solo haciendo el bien, solo haciendo milagros, solo sanando, solo multiplicando alimento. Pero también esas manos que ellos vieron allá en la cruz, esas manos desfiguradas, esas manos llenas de sangre pura, de sangre inmaculada. Ahora esas manos glorificadas, solamente con las huellas de los clavos que las traspasaron, estaban siendo alzadas frente a ellos, el Señor Jesús dejando en ellos grabadas esas benditas manos frente a ellos y bendiciéndoles. Allí les estaba bendiciendo el Señor Jesús antes de partir a los cielos. La Biblia nos muestra a algunos padres de familia y a algunos líderes del pueblo de Dios, de que ellos, antes de partir al cielo, ellos declaraban bendición sobre sus hijos, sobre el pueblo de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 49, y en los versículos 28 y 29, que todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo y los bendijo. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Allí estaba Jacob, allí estaba Israel, bendiciendo a sus hijos antes de ser llevado, de ser reunido con su pueblo, antes de partir a la eternidad. También dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33 y en el versículo 1. Dice: y esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Bueno, era pues una costumbre y aún lo es. Muchas veces cuando una persona va a partir a la eternidad, si tiene la oportunidad, la forma de llamar a sus seres queridos a despedirse, muchas veces imparte sobre ellos bendiciones. Y pues la verdad es que normalmente esto causa incertidumbre, esto causa dolor, esto causa tristeza. Pero en el caso de aquellos discípulos, pues por supuesto que era algo completamente diferente. Ellos estaban recibiendo la bendición, no de alguien que iba a morir, sino de su maestro, que ya había muerto y ahora estaba frente a ellos con un cuerpo glorificado e inmortal, con un cuerpo perfecto, con un cuerpo que ya había pasado por la muerte, que ya había vencido la muerte, que ya había experimentado la muerte. Un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso se encontraba frente a ellos bendiciéndoles. No era un extraterrestre tampoco, era un ser humano glorificado, era su maestro,
bendiciéndoles, dejando grabado en su mente sus manos victoriosas, sus manos cariñosas, sus manos que sufrieron el clavo y la cruz. Estaba allí bendiciéndoles, bendiciendo a sus discípulos antes de partir. Y la verdad es que la Biblia no dice pues como bien claro cuáles fueron las bendiciones que el Señor Jesús impartió sobre sus discípulos. Pero sí nos dice en Mateo 28:20 que una de las bendiciones que Él les impartió a ellos fue: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos allá en la última parte del versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Pero, ¿qué a nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Con que Jesús haya bendecido a sus discípulos antes de partir al cielo. Y la verdad es que a nosotros, como seguidores de nuestro Señor Jesús, primeramente, bueno, nos emociona bastante conocer estas verdades, ser bendecidos por el Señor al contarnos, Señor, todas estas cosas, pero también a la vez, como hijos de Dios, esta bendición nos alcanza a cada uno de nosotros, nos llega a nosotros también por extensión, esta bendita bendición que el Señor Jesús impartió sobre sus discípulos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto realmente nos debe de llenar de gozo, esto realmente nos debe de llenar de alegría, esto realmente nos debe de entusiasmar. A pesar de que estemos viviendo en un mundo donde es tremenda la situación, tantas cosas terribles que se ven, pero si el Señor está con nosotros, ¿qué más? ¿Qué más pedimos al Señor? Si el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida, donde quiera que estemos, es una bendición de parte de Dios para nosotros. Aquellos discípulos también vivieron, no, realmente vivieron momentos muchísimo más terribles que los que nosotros estamos viviendo hoy. Pero ellos se aferraron de las promesas del Señor, de que el Señor estaba con ellos todos los días de su vida y aún dieron sus vidas llenos de gozo, porque sabían que el Señor estaba con ellos. Y esta bendición le alcanza a usted, amado hermano y amada hermana, a usted que se ha arrepentido de sus pecados, a usted que le ha entregado su vida al Señor Jesús. Esta bendición le alcanza a usted. El Señor Jesús está con usted todos los días de su vida, aún los días más oscuros, los días más malos para usted. Ahí está el Señor Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Y vamos a ver el segundo punto de este mensaje, y es que Jesús es llevado al cielo. Jesús es llevado al cielo. Dice la palabra de Dios en el versículo 51 de este capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús es llevado al cielo. Jesús terminó su ministerio acá en la tierra y ahora es llevado al cielo. Y el Señor, en su gracia infinita,
y en su misericordia abundante para con la humanidad, no se lleva a Jesús al cielo a escondidas de sus discípulos, sino que les permite observar este fascinante espectáculo. Dios podía haber resucitado a Jesús y inmediatamente haberlo llevado al cielo y luego enviar a decir a sus discípulos por medio de un profeta o bueno, de que ya Jesús estaba en el cielo o hablarles y no permitirles ver todos estos maravillosos acontecimientos, pero Él en su gracia permitió que ellos observaran todo esto. Podemos decir que el Señor sobrebendijo los discípulos del Señor Jesucristo. Cerró el ministerio del Señor Jesús acá en la tierra con broche de oro. Se llevó a Jesús al cielo, pero lo llevó en presencia de sus discípulos. Les permitió que ellos observaran cómo era llevado el Señor Jesús al cielo. A veces nosotros simplemente al observar de pronto un globo que va partiendo hacia arriba, nos emocionamos, hasta gritamos cuando lo vemos que se va elevando. Pero, ¿qué sentirían esos discípulos cuando de pronto vieron que Jesús iba siendo llevado al cielo? No dice la palabra de Dios que fue arrebatado bruscamente. No dice que fue tomado y desapareció. Así como cuando él estaba hablando con los discípulos de Emaús, que cuando les abrió el entendimiento, cuando ellos se dieron cuenta que era él desapareció de ellos. Y ya, no. La palabra dice que él fue llevado al cielo y ellos vieron cuando él iba siendo llevado al cielo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué sentirían estos discípulos cuando vieron a Jesús siendo llevado al cielo? ¿Cuál sería la fe y el entusiasmo que invadió sus corazones? ¿Cuál sería su reacción en ese momento? Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos habla un poco más acerca de este acontecimiento y en Hechos capítulo 1 y versículos del 9 al 11 nos cuenta un poco más acerca de este preciso acontecimiento. Hechos 1, 9 al 11 dice la palabra de Dios: y habiendo dicho estas cosas, hablando del Señor Jesús, viéndolo ellos, los discípulos, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Ellos pudieron observarlo mientras él iba siendo levantado hasta allá, hasta que una nube lo recibió y lo encubrió de los ojos de los discípulos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos fijaron su mirada en el Señor Jesús cuando él comenzó a ser levantado. Seguramente que ninguno de ellos ni siquiera parpadeó por instinto natural con tal de no perder la imagen del Señor Jesús mientras él iba alejándose un poco más
y más de ellos. Seguro que cuanto más arriba estaba, más abrían sus ojos. Y probablemente cuando la nube los recibió y los encubrió, lo encubrió de sus ojos, ellos continuaban mirando con deseos de verle nuevamente. Entonces el Señor, una vez más, los sobrebendice, por así decirlo, enviando ahora 2 ángeles a decirles, miren, ese Jesús que ustedes han visto que ha partido hacia allá, así volverá también. Gloria al Señor, porque Dios conoce la necesidad que hay en cada uno de sus hijos. La necesidad de fortalecer nuestra fe, la necesidad de afianzarnos cada día. El Señor sabe que somos emocionalistas, que somos sentimentalistas y que muchas veces nos dejamos llevar simplemente por eso y necesitamos una y otra vez que Él asista a nuestra pobre debilidad, a nuestra pobre vulnerabilidad. Y de alguna manera lo hace. Qué bendición tan grande. Lo que el Señor comienza, el Señor lo termina. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esos discípulos necesitaban ser día a día fortalecidos para continuar adelante. Y usted, querido hermano, también necesita cada día ser fortalecido y el Señor está dispuesto a fortalecerle, a afianzarle. El Señor fue el que empezó la obra en los discípulos y la terminó. El Señor fue el que empezó la obra en usted y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que Jesucristo venga por usted. Pero a nosotros qué de esto que Jesús fue llevado al cielo. Y la verdad es que nos gozamos también una vez más grandemente cuando el Señor nos permite darnos cuenta de todas estas cosas. Pero aparte de esto, también somos fortalecidos en gran manera con la promesa que hay acá en Hechos 1:11, en la última parte. Pues esto es palabra de Dios. Y esta promesa es para nosotros. En Hechos 1:11 y en la última parte, aquellos ángeles que el Señor envió a hablar allí a los discípulos del Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Así vendrá el Señor Jesús, como los discípulos le vieron ir. Ellos lo vieron partir al cielo. Ellos lo vieron ascender al cielo. Posiblemente nosotros le podamos ver en esta tarde descender del cielo. Porque es palabra de Dios. Así como ellos le vieron subir al cielo, así descenderá del cielo. Así descenderá del cielo por su iglesia. Así descenderá del cielo por usted. Quizás sea hoy la llegada del Señor realmente
está mucho más cerca de lo que nosotros podamos imaginarnos. Es palabra de Dios. Así como esos discípulos lo vieron ascender, nosotros le veremos descender hasta las nubes. Nos encontraremos con Él en el aire. Le recibiremos en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Según Primera de Tesalonicenses 4:13. Ese Jesús volverá por usted, amado hermano. Ese Jesús volverá por su novia. Ese Jesús volverá por sus discípulos. Así como partió, así volverá por nosotros. Pero qué bendición tan grande que los discípulos, luego de esto, luego de que Jesús les bendijo, luego de que Jesús fue llevado al cielo, ellos fueron a Jerusalén a alabar, a bendecir a Dios y a hacerlo con gran gozo. Y este es el tercer punto que vamos a ver. Jesús deja a sus discípulos con gran gozo, alabando a Dios en el templo. Jesús deja a los discípulos con gran gozo, alabando a Dios en el templo. Dice la palabra de Dios en los versículos 52 y 53 de Lucas 24. Y ellos, habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ya sabemos que un poco antes de estos versículos que acabamos de leer, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo de Dios, la promesa que Dios había hecho para ellos, de que les iba a enviar otro consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, el Señor Jesús los dejó con gran gozo y ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Ahora ellos tenían que colocar en práctica todas las enseñanzas que habían recibido de Jesús. Ahora ya no estaba Jesús en persona guiándoles y alentándoles. Tenían que esperar hasta que llegara el Consolador, el Espíritu Santo. Y si Jesús los hubiera dejado no con gran gozo, sino con gran tristeza, con gran incertidumbre, cuán difícil sería para ellos esperar hasta que llegara el Espíritu Santo de Dios. Bueno, pues probablemente hasta de pronto habrían vuelto a sus quehaceres, pero no, el Señor los dejó con gran gozo. Y ellos, dice la palabra de Dios, que adoraron al Señor Jesús por lo que es el Señor Jesús y regresaron a Jerusalén, no simplemente entusiasmados, no simplemente emocionados, no simplemente por cumplir la palabra, lo que el Señor les decía, sino que ellos regresaron llenos de gozo, invadidos de gozo, con muchísimo gozo. Y ese gozo les fortaleció, les motivó, les instó a alabar y a bendecir al Señor. Dice Nehemías 8:10 en la última parte:
no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y por supuesto que este gran gozo con el que aquellos discípulos se dirigieron a Jerusalén no era un gozo cualquiera, no era un gozo humano, no era algo que había resultado en ellos así porque así. Este gozo, este gran gozo, era el gozo del Señor. Y ahora, instados por ese gozo, fortalecidos por ese gozo, se dedicaron a alabar, a bendecir a Dios en el templo. Y dice la palabra que no lo hacían esporádicamente, sino que lo hacían siempre. Siempre estaban allí ellos, alabando y bendiciendo al Señor en el templo. Ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban esperando la llegada del Espíritu Santo de Dios. Y ellos lo hacían con gran gozo. Ellos lo hacían bendiciendo y alabando al Señor. Así lo hacían ellos, siempre, hasta que llegó el Espíritu Santo de Dios. Y con toda seguridad de que luego de que llegó el Espíritu Santo de Dios a sus vidas, aún más se debe haber aumentado el gozo en estos discípulos, aún con mayor poder, con mayor ganas, debían de alabar y bendecir a Dios continuamente. Y si usted es un hijo de Dios, ya usted ha recibido la promesa de Dios acerca del Espíritu Santo. Esa promesa de Dios que llegó por primera vez sobre aquellos discípulos y aquellas personas que estaban por allí en Jerusalén a vivir ya en los creyentes, en los hijos de Dios. Ese mismo Espíritu Santo de Dios está en usted. Ya usted le ha recibido si es un hijo de Dios. Y ahora está o estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesús. Y así como esos discípulos, o ni siquiera así, sino con un mayor gozo que el que tenían los discípulos, con mayor agradecimiento, debemos de estar nosotros, con mayor entusiasmo, con mayor expectativa que la que tenían ellos, esperando que llegase el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos de estar esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted esperando el regreso del Señor Jesús, gozoso, bendiciéndole, alabando a Dios? ¿O está usted esperando el regreso del Señor Jesús, lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de desánimo, lleno de depresión, con su mirada puesta en las cosas negativas, en todo lo malo que está ocurriendo? ¿O está usted esperando la llegada del Señor Jesús, así como decía el último verso de uno de los cantos que ahorita entonamos, donde decía: velad fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor, con notas alegres vendrá a reinar,
a su eterna gloria os ha de llevar. Así quiere el Señor que usted como hijo de Él se encuentre esperándole, esperando su venida. Como decía también otro canto ahorita finalizando, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Y como si eso fuera poquito, no solamente reinará, sino que aún dice la palabra que reinaremos con Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si usted es un hijo de Dios y sabe que Jesús ha de regresar por usted, pero usted le está esperando lleno de tristeza, de incertidumbre, de desespero, de depresión, de amargura. Déjeme decirle, en el amor del Señor y en el nombre del Señor, que usted le está robando la gloria a Dios, que usted le está robando la alabanza a Dios. El Señor le ha salvado para alabanza de la gloria de su nombre. Para eso lo ha salvado el Señor. Para eso lo ha creado el Señor. Pero Satanás no quiere que los hijos de Dios le alaben. No quiere que los hijos de Dios le glorifiquen, sino que al contrario, que vivamos decaídos. Él quiere poner sellos en nuestra boca, quiere atar nuestros labios para que no glorifiquemos, para que no exaltemos a Dios, para que no lo bendigamos, para que no lo alabemos. Y aunque a veces no tenemos fuerzas para alabarlo, aunque a veces como humanos trata de llegarnos la desesperación y el desconsuelo, pero Dios siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos, esperando a que lleguemos a Él, para Él fortalecernos, para Él reanimarnos, para que cobremos fuerzas en Él, para que le esperemos gozosos, alabándole y bendiciendo su santísimo nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, creador y sustentador de todo lo visible y lo invisible. En esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras la vida del Señor Jesús desde su nacimiento hasta el día que fue llevado al cielo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Él en este momento está intercediendo por nosotros. Él es nuestro gran fiel y sumo sacerdote. Te damos gracias, Señor, porque así como los discípulos le dieron subir al cielo, así vendrá. Así vendrá, Señor. No sabemos cuándo, pero sabemos que vendrá y podría ser hoy mismo, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque muchas veces las circunstancias de la vida hacen que no te alabemos, que no te bendigamos,
Señor, y todo esto es robarte gloria, robarte alabanza, robarte bendición. Perdónanos, Señor. Y por favor, en esta hora, llénanos de tu fuerza, Señor. Llénanos de tu poder. Llénanos de tu fe. Queremos ser invadidos de gozo, Señor. Queremos alabarte en todo tiempo, en todo lugar. Cuando estamos solos y cuando estamos con las personas. Aún cuando dormimos, queremos alabarte, Señor. Queremos bendecirte, Padre. Señor de los cielos, Dios Todopoderoso, en esta hora, en unión con mis hermanos, oro, Señor, si alguien está escuchando, Padre, y aún no tiene seguridad de dónde va a pasar su alma la eternidad. Si en la presencia tuya, Señor, dirigido y guiado por el Señor Jesús, disfrutando de un cielo nuevo y de una tierra nueva, disfrutando de una santidad total o perdido por siempre jamás en el lago de fuego. Señor, oramos suplicándote que te reveles a estas personas, Señor, y que puedan reconocer que solamente en Jesús hay salvación, hay vida eterna, que pueden arrepentirse de sus pecados, que pueden clamar por su salvación y que pueden, Señor, ser tus hijos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchísimas gracias.